Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Tito, en el capítulo 3. Leí recientemente la biografía del señor Rich DeVos. El libro se llama Cómo ser como Rich DeVos, un hombre multimillonario, uno de los creadores de una empresa mundial llamada Amway. Este hombre, todo lo que se habla ahí en el libro, habla de su cristianismo, de unas convicciones cristianas profundas. Pero una de las cosas que más me impactó de la vida de él fue su amabilidad, el trato que le dio siempre a los seres humanos. Él falleció hace pocos años, de más de 90 años de edad, un hombre exitoso. Pero una de las cosas, entre tantas cosas, una de las cosas que más me impactó fue su amabilidad, cómo trataba a todos los seres humanos. Tenía un valor muy alto por los seres humanos. A sus trabajadores les daba un trato fenomenal, a los pobres, a los extranjeros, a la gente vulnerable, pero también podía estar con los más altos políticos, con los más grandes políticos de los Estados Unidos, y recibían el mismo trato. Eso es algo que me impactó mucho, porque cuando estudio la Biblia, descubro que ese es el corazón de Dios. Descubro que es el carácter de Cristo Jesús. Nosotros los seres humanos muchas veces somos muy tontos en el trato que tenemos unos con otros. Dígame si no es cierto, somos tan fáciles de enojarnos muchas veces, tan fáciles de dar un maltrato al cónyuge, a los hijos, al padre, al madre, al hermano, al compañero, a cualquier persona. Muchas veces somos tan fáciles de tratar mal a alguien. Cuando yo estaba leyendo esta biografía, estaba sintiendo una convicción muy tremenda y me estaba acordando de la experiencia de Walmart. Hace una cantidad de años estaba yo pastoreando en Los Mochis, hace 20 y tantos años, y leí la biografía del señor Sam Walton, el creador de Walmart y de Sam's Club. Y una de las cosas que también me impactó la vida de este hombre hace muchos años fue que puso a la entrada de su primera tienda pequeña que él tenía antes de ser el poderoso Walmart, puso a una persona que solamente recibiera a los clientes con una sonrisa. Les pagó salario solamente para que recibieran a las personas con una sonrisa. Y no es casualidad que la empresa Walmart fue llamada la empresa del siglo XX. Eso quiere decir que fue considerada la empresa más exitosa del siglo XX. Y verdaderamente es una empresa impactante, no nada más en los Estados Unidos, pero en México y en muchas naciones. El punto a donde lo quiero llevar es que se trata del buen trato a los seres humanos. Hay una virtud divina que se llama amabilidad. Esto es una virtud celestial del carácter de Dios. Y de eso le quiero predicar esta noche. Quiero predicar un sermón acerca de la amabilidad. ¿Qué tan amable es usted en su vida diaria, en su trato con su cónyuge, con sus hijos, con la gente en general? ¿Se le conoce a usted como una persona amable? Vamos a ver lo que dice Pablo a Tito en capítulo 3, versículos del 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, violentos, sino
amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, oiga bien, bondad y amor de Dios, bondad y amor. Está hablando de un gran corazón. Para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que su misericordia, otra vez ahora misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La amabilidad. Vamos a ver en primer lugar, la amabilidad es una característica en el carácter de un verdadero cristiano. Muchos de nosotros fuimos muy violentos en el pasado. Yo crecí prácticamente en violencia. Fui violento y fui violentado y crecí en ese ambiente. A muchos de nosotros se nos tenía miedo porque éramos violentos. Y llegamos en esas condiciones a Cristo Jesús. ¿Qué ha pasado ahora como cristianos? Hay personas que nos siguen teniendo miedo por nuestra violencia. ¿Inspiramos miedo o inspiramos paz? ¿Qué inspiramos? ¿Qué es lo que usted inspira en su casa, en su matrimonio, con sus hijos? ¿Inspira miedo? Yo no estoy hablando de una falta de respeto. El violento nunca inspira respeto. El respeto es algo muy diferente, es algo mucho más grande. Pero el violento inspira miedo, terror. El diccionario de la Real Academia Española define a la palabra amable de esta forma: afable, complaciente, afectuoso. En otras palabras, muy buen carácter. Estaba mirando algunos sinónimos de la palabra amabilidad. Son gentileza, cortesía, atención, sociabilidad, sencillez y simpatía. Este tipo de carácter debe tener toda persona que dice ser cristiano. Yo sé que cuando usted tiene un año de salvo, inclusive podemos decir 2 años de salvo, quizás hay muchas cosas que le pueden estar dominando todavía de su pasado, pero yo he visto cambios radicales los primeros meses en la vida de cristianos que llegaron muy violentos a los caminos del Señor. Pero vamos a ser un poco generosos. Supongamos que usted tiene 2 años de salvo. Creo que usted ya debe estar trabajando muy seriamente en su carácter violento. Pero ¿qué tal si usted tiene más de 5 años ya de cristiano y todavía sigue siendo conocido usted o conocida como mujer, como una persona violenta? Los sinónimos: tener el carácter afable, complaciente, afectuoso, gentil, cortés, sociable, sencillo. El versículo 12, el apóstol Pablo está diciendo estas palabras acerca de los cristianos: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, violentos, sino amables. Que no sean pendencieros, peleoneros, que no estén como cerillito encendiéndose a las primeras de cambio. Dice Pablo, sino amables. El siguiente texto del apóstol Santiago habla de tener un buen carácter, de tener buenas acciones, de actuar bien como cristianos. En Santiago 3, versículos del 13 al 17, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta, la amabilidad es parte de la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con amabilidad. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, contención tiene que ver con violencia. Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hay perturbación en los hogares cuando hay violencia. Perturbación, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después, oiga bien, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Todas estas cosas está hablando de una persona que tiene muy buen carácter, que tiene buen corazón y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Discípulos que quieren ser pastores, óiganme bien esta noche. Una de las características más grandes que ustedes deben llevar al ministerio es lo que estoy predicando esta noche: amabilidad. Si se van al ministerio, tienen por lo menos 3 años de salvo. Por lo regular, los mandamos hasta con 4 años de salvo. Pero vamos a poner que los mandemos de 3 años, como es la regla en nuestro compañerismo. Suficiente tiempo para tener un cambio de carácter profundo. La amabilidad es una de las armas divinas que les va a ayudar a hacer carrera como pastor, como ministro, como hombre de Dios. Una de las características poderosas que debe tener todo pastor es esto: amabilidad. Amabilidad es una de las claves importantes para que un pastor se convierta en un hombre fructífero y haga una gran carrera al paso de los años. Cada vez que voy a Los Mochis a predicar la conferencia, convivo muy de cerca con los pastores Mario Ibarra, Octaviano Valenzuela, Víctor Higuera. Estos 3 hombres han sido hombres muy cercanos a mí, muy apegados a mí. Pero la vida de ellos, ninguno de ellos es perfecto. Cada uno de ellos tiene sus propios errores, como su pastor lo tiene y como usted también los tiene. Pero hay algo que hay en el carácter de ellos: una amabilidad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 3, el apóstol Pablo precisamente está hablando para aquellos hombres que quieren ser pastores. Dice: no dado al vino, no pendenciero, o sea, no violento, no peleonero, no de mal carácter, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Un carácter amable, los que quieren ser pastores. Segunda de Timoteo 2 versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, peleonero, violento, de mal carácter, sino amable para con todos. Y hay veces que no es fácil ser amable con todos, pero aún así no tenemos otra opción, nos guste o no nos guste. Los pastores no podemos darle rienda suelta a nuestras emociones, perder la cabeza y empezar a explotar una y otra vez. He tenido el honor de escuchar a algunos de ustedes decir: nunca he visto enojado al hermano José. Y yo les digo: pregúntenle a mi esposa. Pero qué honor que muchos de ustedes que por muchos años han estado conmigo y que han declarado eso: nunca lo he visto enojado. Y no es que no me enoje, si me enojo. Hay veces que yo solo me doy contra la pared enojado, pero en el trato con los seres humanos. En el trato con los seres humanos. Puedo decirles con mucha libertad que ha sido una de las claves para estar donde yo estoy ahora. Han sido muchas claves, muchos secretos, pero mi primer pastor fue un hombre muy amable.
muy, muy amable. Y aprendí de él. Mi segundo era todo lo contrario. El segundo pastor era iracundo, todo lo contrario. Yo decidí no aprender de ese hombre, pero aprendí del primer pastor. Mi primer pastor fue muy amable y eso se arraigó en mi vida. Lo abracé y dije, esto no lo suelto. Y cuando miré a un segundo pastor que nos trató con violencia, dije, yo no quiero ser así. Y lo he cumplido por la gracia de Dios. No he sido así. Pero el primer pastor me enseñó con su carácter, con su trato, la amabilidad. Amabilidad, iglesia, es una característica en un verdadero cristiano. Quiero hablar en segundo lugar de obstáculos para lograr tener un carácter amable. Hay obstáculos, no va a ser fácil. En un mundo tan lleno de violencia, lo más fácil es ser violento. Y ser amable va a costar algo de trabajo. Mire, seguramente antes de ser cristianos desarrollamos muchas cosas malas en nuestro carácter. Algunas de esas cosas las heredamos de nuestros antepasados, otras las fuimos aprendiendo mientras fuimos creciendo lejos de los caminos de Dios. El versículo 3, el apóstol Pablo dice así a Tito: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea, entre todas las cosas malas aborrecíamos, estábamos llenos de violencia. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo, que todos sabemos que su testimonio era así, su pasado era muy, muy violento. Yo le pregunto, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? ¿Qué carácter traía? ¿Tiene usted un buen carácter? ¿Es usted una persona amable? Si no lo es, yo le pregunto, ¿por qué no lo es? ¿Por qué usted no es una persona amable, como dice el diccionario, afable, complaciente, afectuoso, o como dicen los sinónimos, gentileza, cortesía, atención, sociabilidad, sencillez, simpatía? ¿Qué cosas le obstaculizan para que usted sea una persona amable? Le voy a hablar de algunos obstáculos. 5 obstáculos para que las personas no logren ser amables, ni con su cónyuge, ni con sus hijos, ni con nadie. Simplemente no está en sus vidas. El primer obstáculo es la amargura. Las personas se amargan en la vida a causa de una serie de sucesos negativos que tienen en su vida al paso del tiempo. Por ejemplo, cuando han recibido injusticias, se van amargando. Cuando han recibido malos tratos, tragedias, fracasos, enfermedades. Y hay personas que se van amargando y los vemos cómo hablan, su rostro, cómo está de amargado y cómo tratan a las personas. Bueno, la Biblia dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, porque es algo malísimo eso. No nada más le hace la vida miserable a usted primeramente, pero usted le hace la vida miserable a otras personas, sobre todo a sus seres más cercanos, más queridos. La amargura. El segundo obstáculo es la ira, lo que le llamamos el mal carácter. Hay personas que le han llamado carácter fuerte y es todo lo contrario. Las personas iracundas son todo menos fuertes. Las personas iracundas son débiles, son esclavos, no tienen autoridad, no tienen dominio propio. Por eso explotan muy fácil, se enojan muy fácil y cometen muchas locuras muy fácil, porque son esclavos, son débiles, son todo menos fuertes. El ser una persona corajuda puede ser por 2 razones. Número 1, por un carácter hereditario de sus antepasados.
uno de sus padres, abuelos, tíos, etcétera, o porque usted creció en medio de un ambiente lleno de violencia en su casa, en el barrio, en la escuela, etcétera. Así es que una persona violenta no lo es por accidente, por mala suerte. Muchas de las personas violentas fueron muy maltratadas en todo su crecimiento. Por eso es que son violentos. Una persona iracunda, violenta, es imposible que sea una persona amable. No puede. Por más que le haga la lucha, no puede. Está dominada por la ira, por la violencia. Y Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Un iracundo, imposible, no puede ser amable. El tercer obstáculo para tener un carácter amable es el orgullo. El orgullo, la altivez o arrogancia, causa que una persona siempre trate mal a los demás. El orgullo le hace pensar que usted es mejor que los demás, y en muchas oportunidades el orgulloso trata mal a sus semejantes, los hace sentir mal. Estábamos acordándonos, el pastor Josué Jiménez venía conmigo, con mi esposa, desde Navajo, lo trajimos ayer, y me estaba él recordando, estábamos hablando acerca del orgullo, y me estaba recordando de una anécdota que yo conté hace años. Éramos discípulos, el pastor Gonzalo Lugo y yo éramos discípulos en Los Mochis, y trabajábamos en la misma empresa, y estaba, uno de los trabajadores estaba perdido. Fuimos a buscarlo en los diferentes carros, y ya estamos ahí tristes porque no lo podíamos encontrar. Y llega el cuñado del dueño de la empresa y de repente dice: yo fui en la Ranger de lujo a encontrarlo, pero no lo encontré. ¿A quién le importaba la Ranger de lujo en un momento de dolor? Pero el orgulloso siempre quiere apantallar. No le importa el dolor que pueda causar, el hacer sentir mal a los demás. Y me estaba recordando Josué acerca de esta anécdota que vivimos por allá en los tiempos de Cristóbal Colón, 1490. El orgulloso mira a los demás como a seres inferiores. Los mira de arriba para abajo. Por eso la Biblia le llama al orgullo altivez. Se creen más altos. Y pueden estar chaparritos, pero el orgullo cambia las cosas. Una persona arrogante no puede ser amable. Dios mismo los hace a un lado. En Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo. El obstáculo número 4 para lograr o poder tener un carácter amable es la seriedad. No sé si alguno de ustedes ha llegado a ver la seriedad como algo negativo, como algo malo. Hay una seriedad que es extrema y lleva a las personas a encerrarse en sí mismas y no les importa los demás. La mayoría de las veces la seriedad no ayuda en nada a tener un buen carácter, a ser una persona amable, porque las personas amables son educadas. Se perdió un amén. Las personas amables sonríen, se esfuerzan a hablar, saludan. Las personas amables tienen un valor por el prójimo. Pero muchas personas egoístas, muchas personas serias son muy egoístas. Se encierran en sí mismos y no les importa a los demás. No quiero hablar con nadie. Y se encierran y son súper egoístas. Ese tipo de personas no pueden ser amables. Son egoístas.
Por eso Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así es que hay personas que son serias y muchas veces no les importan los demás. Hay personas que son serias y hacen un esfuerzo. Hacen un esfuerzo porque tiene que haber una amabilidad por delante. Tiene que haber un valor por el ser humano por delante. Pero muchas veces las personas serias, hay personas que son tan serias que ni siquiera tienen educación, ni siquiera saben ser amables y tratar con el ser humano. Estamos hablando de obstáculos para lograr ser personas amables. Hay personas serias que son muy vergonzosos, son muy tímidos, tienen mucho temor, mucha inferioridad. Si alguno de ustedes llegó a los caminos de Dios de esa manera, tiene que tratar con estas fallas. Son fallas de carácter, son cosas negativas, no le van a ayudar para nada. Ni en el matrimonio, ni en la paternidad, ni en el trabajo, ni en ningún lugar, no le van a ayudar para nada. Porque usted nació entre seres humanos y creo que va a vivir el resto de la vida entre seres humanos. Al menos que se vaya a la selva y viva con Tarzán y con Chita. La seriedad. El último obstáculo que quiero hablar, el último obstáculo para que una persona logre ser amable es la tristeza. Las personas tristes no pueden ser amables, porque igual que lo que vimos ahorita, la seriedad, son egoístas, se encierran en sí mismos. Hay personas inclusive que a causa de la tristeza mueren, se enferman y mueren, se encierran en su propio mundo y mueren. Ahora, una persona triste difícilmente podrá ser amable. Las personas tristes por lo regular son tristes porque están sufriendo, algo les ha pasado. Así que no son capaces de mirar a otras personas. Solo miran sus sufrimientos, sus propios sufrimientos. Y no logran pensar que los demás están sufriendo también, de otras formas. Pero nadie escapa al sufrimiento cuando dicen amén. Ni nosotros los cristianos. Ni nosotros los cristianos. La diferencia con nosotros es que tenemos a Dios. Estamos conectados con el Dios omnipotente, con la fuente del gozo, la fuente de la paz. Estamos conectados con el Dios todopoderoso, pero nadie escapa. Mientras escuchaba a mi hermana Mirna ayer, mientras me hablaba, su corazón estaba quebrantado porque su esposo le acababa de dar un infarto. Pero todos aquí, sin excepción, hemos pasado por momentos difíciles. Como cristianos, hay veces que reímos, hay veces que lloramos. Pero muchas veces cuando hay personas que están esclavizados a la tristeza, no piensan en los demás, solo se encierran en sí mismos en egoísmo. Nosotros somos cristianos. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice Pablo, estad siempre gozosos. No quiere decir que no vamos a pasar por etapas de tristeza, pero la mayoría del tiempo tenemos que vivir en el gozo de Dios. Las etapas de tristeza simplemente son pruebas que todos pasamos, que nadie puede evitar. Mientras estamos en este mundo va a haber pruebas, la Biblia lo dice, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, pero dice el Señor, vas a pasar. Va a haber tiempos donde vas a pasar por el fuego, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por momentos difíciles. La diferencia, dice el Señor, es que yo voy a estar contigo. Esa es la diferencia. Entonces, como cristianos, no podemos encerrarnos en eso. Hay personas que simplemente no son amables por la razón que sea, pero no quieren ser amables. Son obstáculos para lograr tener
un carácter amable, la amargura, la ira, el orgullo, la seriedad y la tristeza. Quiero ir a mi tercer punto. La amabilidad de la iglesia es una clave poderosa para tener un avivamiento histórico y sin precedentes en nuestra ciudad. Un avivamiento histórico sin precedentes en nuestra ciudad. Cuando yo llegué a esta iglesia en 1977, pude yo sentir una gran diferencia en esta congregación, porque yo fui a otra iglesia en mi barrio donde ni siquiera me saludaron. Fui 2 servicios, me sacaron la vuelta, miré miradas de desprecio. Y cuando llego a esta iglesia en 1977, el trato fue tan diferente que simplemente me puso la plataforma para quedarme el resto de mi vida. Esa es una imagen real de lo que sucede cuando hay una iglesia ya no llena de religiosos amargados, arrogantes, sino de cristianos, con el carácter de Cristo. Y yo sé que cada quien llegó con sus propias fallas de carácter, pero como cristianos aprendemos, vamos cambiando, vamos mejorando. Nuestro texto, versículos 1 y 2 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, con toda la gente. Mostrar mansedumbre, mostrar amabilidad, mostrar un buen carácter con toda la gente. Estoy seguro que a todos se nos chispotea cada tanto tiempo. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado en algunas ocasiones y me siento muy avergonzado cuando me llega a pasar. Pero no estoy hablando de que se le chispoteó. Diccionario de la Real Academia, el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado. Estoy hablando de un estilo de vida amable. Estaba pensando en Moisés y estaba leyendo a Moisés estas mañanas. Era el hombre más manso y de repente, ¡pum!, tenías unas explosiones tremendas. A todos nos pasa, pero no era su estilo de vida. Y de eso se trata esta noche, que no sea nuestro estilo de vida. Que la mayoría del tiempo vean en nosotros un buen carácter en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde sea que andemos. Que vean en nosotros un buen carácter. La empresa Walmart, es asombroso poder decirles que uno de los secretos, dice uno, ¿cómo puede suceder algo así? Bueno, sí, uno de los secretos para tener tanto éxito es el trato que dan a los clientes, la amabilidad. Estaba leyendo unas palabras de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, y habla de él que uno de los secretos para hacer riquezas, es uno de los secretos de tantos, es vive tu vida ayudando a otros a que hagan riquezas. Como que les está cayendo el 20 de la Biblia a algunos de estos multimillonarios. Lo que Rich DeVos le llama capitalismo solidario, gracias. Capitalismo solidario. Qué interesante eso, ¿no? Cuando se preocupan por los demás. Entonces hay secretos para que una empresa logre cosas poderosas. El primer libro que leí este año fue la historia de Starbucks. ¿Cómo es que Starbucks desde 1971
está en la mayoría de los países del mundo y habla de 5 claves. Una de las 5, amabilidad. ¿Cómo es posible, Dios mío? Yo puedo hablar por estas empresas porque lo he vivido, lo he experimentado de cerca con ellos, pero también puedo hablar del banco Wells Fargo en Estados Unidos. Es impresionante el trato, el buen trato de todos sus trabajadores. Es impactante, porque desgraciadamente aquí en México no podemos dejar de comparar en ocasiones porque lo vivimos. Y venimos aquí al banco en México y las horas que nos hacen para poder llegar a un ejecutivo. Y de repente ya están cansados los ejecutivos y ya empiezan a tratarlo mal a uno. O oficinas del gobierno. Es una pena. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a abrazar este principio divino que se llama amabilidad? ¿O vamos a ser unos cristianos sangrones, arrogantes, despreciativos? ¿O vamos a tener el carácter de Cristo? ¿Cómo es posible que algunas empresas tan poderosas que están impactando al mundo estén hablando que uno de los secretos es la amabilidad, es el buen trato? Por muchos años hemos venido escuchando lemas como este: el cliente es primero, hablando precisamente de tener el cuidado por el cliente, de tratar bien al cliente. Ahora imagínense como iglesia si tenemos ese carácter. Como iglesia, que tengamos ese carácter para los nuevos conversos, para los visitantes, para nuestros hermanos en Cristo. Es bueno que usted sepa que estamos viviendo la generación más violenta de todos los tiempos. Eso quiere decir que la gente está sufriendo más de la cuenta, está siendo muy violentada en el hogar, en la empresa, en la escuela, donde sea hay violentos. Entonces, hay un hambre de buen trato como nunca en la historia de los seres humanos. Cuando el licenciado Colosio hizo aquella declaración: veo en México un hambre y una sed de justicia. Yo puedo decirles, hay un hambre, una sed de buenos tratos. Y yo puedo ver que la sonrisa tiene un poder que desarma. Todo ser humano necesita una sonrisa, necesita un buen trato. Bueno, estamos viviendo tiempos donde dice el apóstol Pablo que iban a ser tiempos peligrosos porque la gente iba a ser muy cruel, iba a ser muy violenta. Hoy se habla tanto de la violencia intrafamiliar que se multiplicó en tiempos de pandemia. Ahora tenemos años escuchando la palabra famosa, el bullying. El bullying en la escuela. Estamos hablando de violencia. Violencia. Nuestro país está lleno de violencia. Las masacres que se siguen dando en diferentes estados. La forma en la que se están asesinando entre los mismos narcotraficantes, las diferentes bandas, la crueldad en la que están manejándose. Dicen, ¿cómo sucedió algo así en nuestra sociedad, en nuestro México? La Revolución Mexicana, créame, he estudiado mucho acerca de la Revolución Mexicana, quedó muy cortita a la crueldad de los últimos 20, 30 años. A los asesinatos en los últimos 20, 30 años, que la Revolución Mexicana no le llega ni a los tobillos de la crueldad que ha vivido el país en estos años. Así es que hay un hambre de amabilidad. Uno de los textos que me encanta es Filipenses 4:5. Dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. La Biblia nos habla de un hombre llamado Bernabé,
que significa hijos de consolación, hijo de consolación, porque era un hombre que consolaba, era un hombre que tenía un gran corazón por las personas. Y a causa de ello, Dios lo usó para un avivamiento en Antioquía. En Hechos 11, versículos del 22 al 24, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. Óigame bien, era varón bueno. Está hablando de alguien que tiene un gran corazón, sabe tratar al ser humano, buena gente, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ese es mi sueño, que seamos una iglesia que tenga ese corazón y que una gran multitud se siga agregando a esta congregación. Que no tengamos el edificio lleno solamente en una conferencia de Semana Santa, pero ¿qué le parece si lo empezamos a tener lleno de puros nogalenses? Y mandamos a hacer las gradas hasta por acá y todas las gradas hasta por acá. Y si hay necesidad, pues atrás también. Me mando poner un peluquín aquí para que no me estén viendo esta partecita. Hay cerca de 300,000 habitantes en Nogales. Termino mi sermón. Cuando estaba pastoreando en Navojoa, tuve una experiencia muy chusca. Me impactó mucho porque estaba pasando, el pastor pasa momentos de tristeza también. Y estaba pasando un momento difícil ahí en Navojoa. Andaba sin carro también y iba en un pecero, en un camión urbano. Y yo iba triste, ¿no? Muy triste. Y me senté en el asiento del mero enfrente. Iba viendo todos los carros que rebasaban. Y de repente nos rebasa un carro. Se pone enfrente y tiene un letrerote grande que decía: sonríe, idiota, tú puedes. Cuando lo leí, me empecé a reír. Volteé para todos lados a ver si se me estaban viendo, si se dieron cuenta de el trastazo que me estaba llevando en ese momento. Yo era el pastor de la casa del alfarero en Navojoa, y de repente Dios, en su sentido del humor, me dijo: sonríe, idiota, tú puedes. Santo remedio. Se acabó la prueba, empecé a sonreír. No espere que Dios le hable de esa manera. Mejor, ¿qué le parece si nos conectamos con Dios y somos amables? Dios le está hablando a su corazón, que tengamos un carácter diferente, no violento, pero un carácter amable. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús.